Bienvenidos a Entre Líneas con William Herrera. En esta oportunidad vamos a conversar con Daniel Valverde Aparicio. Daniel Valverde es un colega abogado, docente de la universidad y que permanentemente también le está haciendo análisis y hace seguimiento a estos temas. ¿De qué vamos a hablar? Por supuesto que vamos a hablar de la transición que hay en la gobernación, los problemas que se le pueden presentar a Mario Aguilera, los temas de gobernabilidad, las posibles alianzas que tendrán que tejer al interior de la gobernación para poder, por decirlo así, sobrevivir. Viene una administración muy, muy compleja. Daniel, para comenzar un poquito por el principio, ¿cómo viste la posesión de Mario Aguilera? Pues la posesión creo que fue una posesión que no cumplió, ¿no? Los presupuestos de protocolo, de respeto a una nueva autoridad, Demasiado fría. muy fría, incluso creo que un maltrato al vicegobernador desde que entra al salón de la Asamblea Legislativa, lo tuvieron inicialmente parado, luego lo ubican en el sector del público y no se paran, no le permiten a él hablar a la Asamblea, ¿no? Que creo que eso es Dirigirse. importante, ¿no? Porque finalmente los 28 asambleístas que tenemos representan, ¿no? Los habitantes de Santa Cruz con su diversidad cultural, política, regional, por las provincias que tenemos. Consecuentemente, creo que otro debió ser el acto y debió cerrarse bien, pero algo que comenzó muy mal tampoco podía terminar bien, ¿no? Ya. Nunca debió ser posesionado en función de una orden judicial, ¿no? Creo que lo que ha estado en juego acá es algo importante, que es el respeto a los estatutos autonómicos y que no necesitaban ni de una ley ni de un fallo del Tribunal Constitucional para que se cumpla. Entonces hemos perdido mucho tiempo, una crisis que ha debilitado la imagen de la gobernación, ha debilitado además el propósito que tiene el gobierno departamental, que es básicamente fortalecer las capacidades productivas, el desarrollo del departamento, la articulación con los municipios, con las provincias y enfocarse en los temas grandes, porque la gobernación es la institución política más importante que tiene el departamento, pero que ha entrado a raíz de esto y otras situaciones un desgaste muy evidente que ojalá se pueda recomponer. A partir de la posesión, digamos, de Mario Aguilera, ¿cuál es la situación jurídica y política de Luis Fernando Camacho? Bueno, a ver, Luis Fernando Camacho es víctima, creo yo, de un acoso judicial. Hay muchos procesos, creo que muchos de ellos sin una base que lo sustente. Eh, Puede darse una situación importante, yo lo mencionaba en alguna oportunidad, que una buena defensa del gobernador Luis Fernando Camacho también estaría vinculada a una buena gestión del gobierno departamental. Quizás ahora no va a tener el poder ni la comunicación como lo hacía a través de cartas con la población de manera tan frecuente, pero podrá enfocarse cabalmente en las estrategias que le permitan tener un mejor resultado en su defensa. Y tendrá también que llegar el momento en que el vicegobernador pueda dialogar, coordinar temas de la gobernación que tienen que ver también con temas que atañen a su defensa judicial. La situación, obviamente, como es la justicia en general en el país, es muy, muy difícil, muy en contrarruta. Creo que lo que menos da certidumbre en Bolivia es la administración de justicia, por lo tanto, tiene varios procesos y creo que un poco la estrategia que tienen quienes desarrollan ese proceso es prolongar lo más posible la detención de Luis Fernando Camacho. Ujú. ¿Y la situación de Creemos, cómo la ves? Bueno, ahí es mucho más claro, ¿no? Creo que se ha ido debilitando por sus propios errores, ¿no? No logró consolidarse en Santa Cruz, reconociendo todo el espectro que tiene Santa Cruz hoy en día, que es un espectro muy amplio, ¿no? Muy plural. Creo que se fue reduciendo cada vez más, se fue incluso confundiendo, dicen algunos, como si fuera una fraternidad, porque era un grupo más o menos de amigos el que interactuaba, sin interpretar esta realidad. Ha tenido malas relaciones con todas las organizaciones políticas, ¿no? Institucionales también, Institucionales también, ha tenido, cívica. por supuesto, ha tenido confrontaciones directas con el comité cívico, con las organizaciones institucionales tradicionales de Santa Cruz y ni que se diga, repito, con las organizaciones políticas. Pero además internamente, muy parecido a lo que ocurre en el movimiento socialismo, ha terminado dividida por lo menos en tres fracciones, ¿no? Entonces, esa expectativa que se generó al comienzo de gestión de que esta iba a ser la bancada digna que nos iba a representar a Santa Cruz
en la Asamblea Legislativa Plurinacional terminó siendo menos que ilusoria, ¿no? Porque no duró nada y terminaron divididos, fragmentados. Y algo parecido ocurre incluso en la Asamblea Legislativa Departamental, esa es un poco la impresión que uno tiene, porque de los 11 asambleístas que ellos tienen, de 28, hay disidencias, hay una línea demasiado dura, muy Radical. propensa, ¿no?, a los adjetivos, ¿no?, a descalificar sin fundamento alguno a cualquiera. Incluso utilizan hasta el mismo lenguaje del MAS. Traidores. Traidor, claro, esa es la palabra que más se repite, y eso cansa, ¿no? Porque esos adjetivos reemplazan al argumento, y la política tiene que ser con argumentos, tiene que ser reconociendo la realidad, hay que tejer acuerdos. La política finalmente es el arte de generar pactos, Pactos. y si no generas pactos te vas quedando solo, ¿no? Y lo que ha ocurrido con Creemos es que se han ido quedando solos, han ido finalmente estableciendo una especie de cúpula, pero una cúpula medio militar, ¿no?, de querer enfrentarse con todos. Y dentro, decía, de la Asamblea Legislativa Departamental, creo que hay 3 actores que están en esa línea claramente y son los que están en la directiva. Y creo que en los demás componentes puede haber un poquito más de flexibilidad, si es que hay razonamiento, porque lo que se puede esperar de aquí en adelante también es que se plantee una visión de futuro que nos permita, le permita a la Asamblea, a la sociedad civil, a las instituciones acompañar y apoyar, ¿no? Ujú. Ahora, se dice que en todo esto hay un estratega ahí, Walter Chávez, con nombre y apellido, que su fuerte es aparentemente dividir, polarizar, y creo que lo ha conseguido de alguna manera. ¿Crees que el rol del asesor, Walter Chávez en este caso, ha sido tan determinante como para llegar a los resultados que tenemos? Creo que se sobredimensiona. Lo conozco a Walter Chávez, creo una persona muy clara, ¿no?, en su rol. Él dice, yo soy asesor político, yo no soy político, entonces él asesora, ¿no? Él habrá brindado algunas estrategias, pero el que contrata esos servicios tiene la posibilidad de ejecutar esa estrategia, ¿no? Modularla, ver hasta dónde la desarrolla o simplemente descartarla, ¿no? Yo creo que más que todo lo que ha primado es la inmadurez política, ¿no? Ujú. La política es un proceso, ¿no?, de madurez, ¿no? O sea, manejar una institución pública requiere también de cierta experiencia, de cierto conocimiento. Y eso lo hemos visto cabalmente en esto de los estatutos autonómicos, creer o manejar como si fuera un ente privado de tu propiedad, donde vos puedes discrecionalmente cambiar las normas, cumplir o no cumplir los estatutos. Entonces, creo que ha habido bastante inmadurez política, se han trasminado mucho del éxito del año 2019 y ese éxito ha sido mal administrado, ¿no? Porque el país, como ocurre también con el movimiento socialismo, no puede vivir permanentemente en la polarización, ¿no? El Ujú. país necesita gestión, como dicen algunos de los líderes empresariales de Santa Cruz, que la política no se coma la gestión. Y lo que ha estado ocurriendo a nivel de la gobernación, como ocurre a nivel de la nacional, es que la política y la mala política se come a la gestión y dejamos de tener resultados, dejamos de darle al ciudadano respuestas a sus problemas. Entonces se genera una especie de desconexión entre la realidad, las expectativas de la población y lo que estamos haciendo. Y eso creo que ha ocurrido mucho en Creemos. A nivel interno creo que no ha habido el debate que se necesita, la amplitud, y se han enfocado mucho en darle, ¿no es cierto?, demasiada palestra a una sola persona, el famoso caudillismo, y no mirar de que finalmente Santa Cruz tiene una fortaleza, que es su institucionalidad, en este caso la institucionalidad pública, que necesita ser recuperada, ¿no? Porque no estamos bien tampoco, ni siquiera a nivel de gobierno municipal, menos a nivel de gobierno departamental. Claro. Daniel, ¿cómo ves la gestión que arranca con Mario Hilera? Tomando en cuenta lo que estás diciendo, Mario Hilera no es del Creemos, él lo ha reconocido, Ujú. hay una división interna, la propia asamblea está partida, hay mucha desconfianza de parte de Creemos, creo, en Mario Aguilera, realmente es compleja la figura. Sí, es una situación muy delicada, ¿no? Realmente cuando asume una autoridad, asume, dicen, una especie de luna de miel, ¿no?, donde todos están a la expectativa, están sonrisos. No es el escenario interno de la gobernación, es un escenario bastante complicado. Va a tener que trabajar mucho en esto de la gobernabilidad y esa gobernabilidad la va a tener que buscar dentro y fuera del gobierno departamental. Digo fuera porque tendrá que recuperar también la confianza, tejer relaciones con las instituciones cruceñas, Cruceño. comité cívico,
organizaciones profesionales, instituciones de la sociedad civil, y dentro tendrá que generar también empatías con aquellos actores que quieran acompañar y apoyar la visión que ha planteado. Ahí yo veo una gran fortaleza, sí, en Mario Aguilera. Mario Aguilera, en el discurso que dio luego de su posesión, habló básicamente de dos cosas, ¿no? Habló, uno, de la necesidad de hacer una auditoría, transparentar el manejo de la gobernación, y lo dijo además por la salud y la seguridad de Luis Fernando Camacho, que me parece un buen argumento, y planteó además luego una visión hacia futuro, que es lo que uno espera de cualquier Claro. autoridad, ¿no? Y habló de temas que han estado totalmente postergados. La región metropolitana, ¿no? Que creo que debe ser el modelo que tenga Bolivia a nivel de metrópolis, ¿no? En cuanto se refiere a servicios, a obras, a facilitarle la vida al ciudadano, carreteras, Parque Industrial Okinawa, que también está muy postergada. Habló de la necesidad de modernizar la gestión pública interna. Entonces creo que son temas muy importantes para lo que viene a ser el desempeño y la gobernabilidad. Pero me imagino, además de eso, que al calor de esa situación se puede ir generando una discusión más grande. Mucho se ha hablado del rol y el protagonismo que debe tener Santa Cruz en el siglo XXI y en estas épocas. Yo creo que parte de ese protagonismo ha estado frenado por la falta cabalmente de un buen funcionamiento, por ejemplo, del gobierno departamental, al cual hay que darle su rol, hay que democratizar, ¿no?, nuestras instituciones, y hay que modernizar el discurso y el relato. No podemos seguir desde la gobernación o desde cualquier espacio con un relato de querella, de queja, sin proponer algo. Y creo que la parte propositiva y las acciones van a ser muy importantes, y ojalá eso le pueda dar la gobernabilidad que hoy en día parece muy escuálida para el vicegobernador en actual ejercicio de la gobernación. Pero un pequeño detalle, decías antes también, Daniel, de que Mario Aguilera tampoco tiene experiencia política, Ujú. menos creo yo administrativa, ejecutiva. Por Sí, lo es tanto, cierto, está es en unas cierto. aguas ahí Claro. tormentosas. Va a tener que él buscar articuladores, lo que muchos llaman, ¿no es cierto?, los articuladores políticos, que te sepan del Su propio oficio, equipo. conformar un buen equipo. Eso es tremendamente importante. Seguramente en el curso de los días siguientes se va a ir reorganizando el Ejecutivo Departamental. Los 7 secretarios han renunciado. Él tiene la posibilidad quizás eh, de poder em, confirmar, perdón, Ratificar o ratificar a cambiar. alguno de esos secretarios, pero también tiene la posibilidad de generar un cambio importante, buscar gente que pueda colaborarle en esa visión que ha planteado, y eso va a depender mucho también de cómo él luego se desempeña. Obviamente que no tiene una trayectoria política, pero tiene una trayectoria a nivel de las instituciones que no es tampoco algo menor, ¿no? He visto que ha participado del comité cívico, Colegio de Arquitectos. colegio de profesionales, colegio de arquitectos, está muy bien relacionado dentro y fuera del país, y creo que eso suma finalmente, ¿no? Porque la política, si estás bien asesorado, si tienes buenas intenciones, tienes cultura y capacidad de diálogo, creo que uno puede ir avanzando, puede ir finalmente acortando los tiempos, ¿no?, que te puede costar manejar una institución, que es una institución grande, ¿no? La gobernación, que sienta presencia en 15 provincias, que tiene que relacionarse con 55 municipios, y que tiene que ir a pelear también con el gobierno central, ¿no? Porque eso es algo importante que yo espero, que nunca más quede la silla vacía en el Consejo Nacional de Autonomía, Por que ejemplo. vayamos con una propuesta, Ujú. que vayamos a pelear por el pacto fiscal, que Santa Cruz se haga escuchar, que comencemos a hablar además en clave nacional, no solamente en clave regional, porque las reivindicaciones de Santa Cruz tienen esa característica. Además, el epicentro político de Bolivia, Santa Cruz ahora. Indudablemente es el epicentro, es el lugar más Poblado. poblado, pero además donde se refleja la diversidad de los bolivianos en su verdadera dimensión, la buena convivencia. Es el departamento con la mayor capacidad productiva, 70% de los alimentos se producen en Santa Cruz que se consumen en el resto del país, las exportaciones no tradicionales, El aporte al PIB es importante. un tercio del aporte al PIB. Entonces, Santa Cruz tiene razones de sobra para hacerse escuchar, pero correctamente con propuestas. ¿Vos crees que todo eso lo podrá hacer ahora Mario Aguilera? Puede ser el comienzo, no creo que el tiempo le dé tampoco, porque ya estamos casi llegando al tercer año de la gestión, ¿no? Vamos a tener además en el escenario nacional un escenario muy contaminado por temas políticos electorales, pero yo creo que este año lo tiene que aprovechar al máximo, el 2024, ¿no? Yo creo que tiene que organizar la casa y comenzar a caminar en esa dirección que él nos ha planteado. Dada su condición
política jurídica de suplente, ¿hasta dónde puede tomar decisiones unilateralmente Mario Aguilera? Bueno, la suplencia es una suplencia que el estatuto la define como suplencia gubernamental, ¿no? O sea, tiene en este momento todas las condiciones y atribuciones que tiene el gobernador titular, ¿no? Pero lo podría desautorizar en algún momento quizás Luis Fernando Camacho, depende de qué es lo que haga y cómo lo haga. Claro, ahí va a depender mucho, repito, y de que él trate, haga todo lo posible de restablecer una relación, ¿no? Directa Que con está el, rota en este que está momento y que no se rota, sabe qué va a que pasar ahí. además los emisarios se han encargado de ponerle muchas piedras en el camino. Ujú. Yo creo que ahora más bien puede estar allanado el camino. Va a depender mucho también de la reflexión que tome Luis Fernando Camacho y se dé cuenta de que, repito, él no estaba en el fondo manejando la gobernación, no nos podemos mentir, ¿no? Yo creo que la verdadera radiografía la va a tener cuando él se reúna con Mario Aguilera y puedan establecer una agenda de coordinación, ¿no? Mm. No hay duda de que el capital político en gran parte lo tiene Luis Fernando Camacho. Entonces, sobre ese capital político hay que ver cómo se lo utiliza para mejorarlo, para recuperar quizás el terreno que ha perdido y tener una relación que le dé a ambos cierta certidumbre y gobernabilidad en el caso de Mario Aguilera. Ya. Pero sus facultades, digamos, en principio él las tiene tal cual como las tiene el gobernador. No Su, tiene límite no tiene límite. Él es en este momento el gobernador en suplencia, en ¿no? ejercicio de la Con gobernación. todas las facultades que establece el Estatuto Autonómico, la Constitución Política del Estado, las leyes específicas que tiene dictadas la gobernación. No tiene límites, no tiene limitaciones, ¿no? Obviamente que eso está claro y va a ser importante más bien cómo él compone su gabinete y cuál es el rumbo que toma su gestión. Ojalá elija un buen equipo, porque de eso depende. Aparentemente el equipo de Luis Fernando lo ha hecho meter la pata algunas veces, por lo menos lo que se ha denunciado públicamente. Yo creo que sí, en algún momento él ha anunciado que va a buscar a la mejor gente. Creo que esa además es la expectativa que uno tiene, que tengamos una gobernación con un perfil más técnico que político, ¿no? Inicialmente por lo menos, los políticos por supuesto que es importante, pero no para generar turbulencias. Creo que en este momento lo que necesita el país, Santa Cruz, es cierta certidumbre. Esta crisis de ingobernabilidad, esta crisis de expectativas, de incertidumbre que está afectándonos, no puede seguir prolongándose, nos hace daño a todos y sobre todo acá en Santa Cruz, porque eso daña al aparato productivo, las relaciones económicas, las relaciones comerciales. Entonces, creo que la gobernación puede aportar mucho a un poquito recuperar cierto margen de certidumbre. Daniel, el objetivo del MAS era tomar la gobernación. Por eso lo secuestra a Luis Fernando Camacho y ahora se denuncia que el MAS estaría con Mario Aguilera. ¿Vos crees que ha logrado su objetivo el MAS? ¿De tomar la gobernación o por lo menos parte de la gobernación? ¿Cómo lo ves ahí? Yo soy muy escéptico en aquello, ¿no? Yo creo que Luis Arce Catacora tomó una decisión totalmente precipitada, arbitraria, fruto también del mal asesoramiento que tiene de un ministro o de un par de ministros ahí que manejan muchas cosas y que le ha dañado al propio Luis Arce Catacora en el resto de su camino en relación A Santa a Santa Cruz. Cruz, ¿no? O sea, eso ya no Nadie es se va a olvidar reversible. del secuestro. No es reversible, ¿no? No es reversible, ¿no? Eso está indudablemente instalado como una herida. Eh, Ahora, de que el MAS hubiese tomado ahora la gobernación, tengo muchas dudas. Yo lo veo a Mario Aguilera, y no es que quiera pintarlo como un superhombre, pero lo veo una persona muy identificada, con una trayectoria institucional también que nos permite hacer esa información con los intereses de Santa Cruz, que son los de fortalecer la autonomía, de tener estabilidad económica, de defender el conjunto de libertades que siempre se han pregonado. Me suena difícil. Ahora, hay un elemento, ¿sí, no? En política no podemos vivir todo el tiempo, ¿no es cierto?, dándonos las espaldas. No nos vayamos a sorprender que el día de mañana la bancada además apoye una o varias cosas que plantee Mario O la Aguilera. gestión de ¿No? Mario Claro, Aguilera. o sea, eso no Habrá que tendría, diferenciar un no, apoyo no, de la no, gestión a una toma política de la claro, gobernación. por supuesto, es como Salvo, cuando, salvo, salvo que Mario Aguilera lo permita. Finalmente yo diría que depende también de él. claro, que le dé cuotas de poder, eso yo lo veo muy difícil, pero va a ser muy claro, ¿no? Porque aquí sabemos quiénes son, quiénes están con uno u otro grupo. Yo creo que va a apelar más a un equipo técnico. Y repito, no podemos nosotros sorprendernos, rasgarnos la vestidura si es que hay un apoyo del MAS, si es que hay una
generación de diálogo, de deliberación, porque el MAS es también parte de Santa Cruz, o sea, Claro. hay un 20, Y 25... tiene una brigada parlamentaria, digo, igual, tan igual como la de Cremo, 11 y Claro, 11. 11 y 11, claro, exactamente, ¿no? Y son tan representativos como cualquier otra bancada que hay dentro de la Asamblea Legislativa. Más bien que tienen 11, imagínense si tuvieran 12 o 13, ¿no? O sea, Claro. ahí está la virtud de poder compatibilizar. Todavía hay tiempo, todavía hay tiempo. Hay tiempo y Va a dependerá depender mucho. mucho también que hagan los indígenas, el grupo de la brigada de los indígenas. Esa Yo es creo que una bancada, ahí está la llave de claro, oro. esa es una bancada que va a determinar finalmente muchas de las decisiones. Y a mí me preocupa mucho que están muy invisibilizados, ¿no? No veo que tengan ellos palestra ni dentro ni fuera del gobierno departamental. Creo que más bien hay que darles espacio, hay que ver qué piensan desde su Propia visión. visión, desde la representación que ellos tienen, que es una representación muy importante en términos culturales, demográficos, históricos, ¿no? Que creo que debemos más bien elevarla y darles a ellos la oportunidad que también opinen, planteen y vean de manera transparente hacia dónde debe ir esta gestión. Que no estén solamente pintados ahí, para la Claro, foto. que no sean decorativos, sino que más bien representen lo que representan, ¿no? Imagínense el pueblo guaraní, el pueblo chiquitano, el pueblo ayoreo, el pueblo mojeño, el pueblo guarayo, son los 5 pueblos que tenemos y ellos tienen todo el derecho, ¿no? De expresar lo que ellos plantean, lo que quieren y lo que necesitan, ¿no? Porque también el gobierno departamental tiene que atender muchas de las necesidades que tiene. Hay un detalle, doctor. Santa Cruz es es un departamento, una región de contraste. Generalmente hablamos de las cosas positivas, sobresalientes, que nos ponen orgullosos, pero también, y lo vamos a ver seguramente después del censo, es seguramente el departamento con la mayor cantidad de pobreza, con la mayor cantidad de familias con necesidades no satisfechas, es el lugar donde mayor inseguridad, mayores casos de inseguridad estadísticamente se presentan. Tenemos la población carcelaria más alta de todo el país. Tenemos, estaba hablando con un médico y pues ya traer por eso ese dato, del 100% de casos de VIH-Sida que se presentan en Bolivia, el 50% están en el departamento de Santa Cruz. Tenemos problemas, entonces también hay que Feminicidio. atender, ¿no? Feminicidio, entonces tenemos una serie de problemas que muchas veces están invisibilizados y que hay que también comenzar a sacarlos de debajo de la alfombra para atenderlos. Daniel, viene un año complicadísimo, hay problemas de judiciales, elecciones judiciales, viene el tema del censo, redistribución de escaños, pacto fiscal, ahora mismo está también el tema de la ley de pensiones, donde pretenden obligar a la jubilación a los 65 años. ¿Vos crees que la gobernación, o llamémosle así, la nueva gestión en la gobernación va a estar a la altura de todos estos desafíos, de estas demandas pendientes, y el rol que tiene que jugar Santa Cruz en todo esto? Tendría que estar, ¿no? Y no hay que dejarla sola a la gobernación, ahí tiene que acompañar, creo, muchas personas como usted, como la universidad, otras instituciones, porque es un año realmente donde estamos ya caminando sobre brasa. Un año preelectoral, además. No, 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 y preelectoral ya es desde el 2023, ¿no? Por eso estamos un día, una semana, 8 días de bloqueo en este país, porque no es que estén bloqueando porque quieran elecciones, No es ¿no? por deporte. No, no es por deporte ni por elecciones judiciales, esto es Esto es estrictamente político. político electoral, ¿no? Entonces, Ya. es un año muy complicado, 23 de marzo vamos a tener el censo, El censo a la son vuelta de la 2 o 3 días, ¿no? Donde el país va a estar a la expectativa de lo que ocurre, pero lo posterior es lo más complicado, interpretar esos resultados, volcarlos, ¿no es cierto?, a la orientación que deben tener las instituciones públicas, temas como la redistribución económica, la redistribución parlamentaria o representación política, son temas muy complejos en los que ya se tiene que comenzar a trabajar. Y Santa Cruz, yo le decía antes, no puede ir solamente con reclamos, tiene que ir con propuestas. A mí me llama mucho la atención lo siguiente, el Comité Cívico, hace unos 2 meses atrás, sacó una propuesta, ¿no?, para recuperar la autonomía, ¿no? Ya. Y me pareció un ejercicio interesante. Y no he visto que, por ejemplo, los representantes políticos se empoderen, ¿no?, de esa propuesta, o por lo menos generen espacios de debate, ¿no?, para impulsar esa propuesta. Y creo que eso es lo que le hace falta a Santa Cruz, comenzar a deliberar y proponer, comenzar a reconocer la realidad y proponer. Y no solo hacerlo en clave regional, ¿no?, mirándonos a Santa Cruz, sino que ahora, por lo que significa Santa Cruz, debe orientar al resto del país y tenemos que comenzar a plantear nuestras demandas en clave nacional, porque lo que plantee Santa Cruz tiene que beneficiar no solamente a un círculo,
a un sector, sino tiene que beneficiar al conjunto de los habitantes que viven en Bolivia y por supuesto en Santa Cruz. Se nos fue el tiempo, Daniel, te agradezco por tus conceptos y tus apreciaciones sobre la crisis y la transición que está viviendo la gobernación de Santa Cruz. El agradecido soy yo, doctor. Muchas gracias.